Buenas, vamos a continuar con nuestra lección sobre impulsores. Vamos a hacer un repaso de las lecciones anteriores. En la lección 2 habíamos aprendido sobre la estructura de crecimiento, que empezaban con los centros de paz, seguía con las redes, luego con las unidades de evangelismo, luego con las congregaciones y por último con la iglesia, ¿cierto? También definíamos el énfasis estructural, que es un CDP. Un CDP debe contar con mínimo 5 personas y con máximo 15, además de su liderazgo, que está conformado por consejeros e impulsores I1 e I2. Recordemos que los impulsores I1 son muy importantes porque pueden ser anfitriones, respaldo o maestro de niños. El I2 es el consejero auxiliar y quien será el consejero de paz en un eventual nacimiento de un nuevo CDP. Vamos a definir la palabra impulsor, ¿cierto? Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se define como el que impulsa. Ahora bien, vamos a definir impulsar. Impulsar se relaciona directamente con el término impeler, que significa dar empuje para producir movimiento. Palabras sinónimas de este concepto son incitar o estimular. Entonces, vamos a definir impulsor como el agente en el centro de paz que genera movimiento. Entonces, el objetivo primario de un impulsor es generar movimiento en el centro de paz. ¿Cómo va a lograr este objetivo el impulsor? A través de la incitación o estimulación a la participación activa dentro del desarrollo de la lección, ¿cierto? Entonces el impulsor es el que ayuda al consejero para que las personas se animen a participar, para que las personas se animen a hacer las actividades que se están haciendo dentro del CDP. Por eso, dentro de los centros de paz hay factores muy importantes. Por ejemplo, que usamos el método inductivo. Este método consiste en construir los conocimientos por medio de la interacción de preguntas y respuestas entre el consejero y los discípulos. Obviamente, este método pues tiene sus debilidades. Vamos a enumerarlas. La primera es que en el común de los casos los oyentes llegan muy tímidos, les cuesta trabajo participar, ¿cierto? Lo que va a obstaculizar la interacción entre consejero y discípulos. El segundo aspecto es que los discípulos en términos generales parten de un estado de alto desconocimiento. Por eso es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta que las personas que asisten al CDP en muchas oportunidades van a desconocer incluso la estructura de la Biblia, así que vamos a tener que explicarles cómo buscar en la Biblia, cuáles son los capítulos y cuáles son los versículos. Y tercero, cuando se presentan contextos de poca participación en el desarrollo del método inductivo, se torna pesado el ambiente, porque en el CDP solamente una persona hablando, entonces los demás empiezan a caer en desánimo, en pereza, en ay, ¿a qué hora se va a terminar? Esto está muy largo, ¿cierto? Por la poca participación. Nosotros tenemos que entender que en un CDP vamos a enfrentar muchos riesgos, ¿cierto? Al establecer el método inductivo. Este método es muy efectivo, pero a la vez también es muy riesgoso por varias cosas. La primera de ellas es que de pronto no vamos a obtener la respuesta que nosotros requerimos, ¿cierto? En la construcción del conocimiento. Y eso va a ser un poquito complicado, porque eso llevaría al consejero a pasar del método inductivo al método magistral. El método magistral es cuando una persona enseña y los participantes solamente escuchan, ¿cierto? El método inductivo busca que el conocimiento se construya entre la persona que enseña y los que están asistiendo a esa actividad, ¿cierto? Lo segundo es perder el control de la incentivación de su grupo de discípulos. Pues al no encontrar la manera de mover a sus discípulos a la participación, se puede presentar un ambiente tenso, denso y propicio al nerviosismo del consejero
y a la displicencia de los discípulos. Y lo tercero es las preguntas que elabora el consejero pueden ser respondidas en direcciones absolutamente distantes de los objetivos de la construcción. Eso quiere decir que a veces uno cuando está enseñando como consejero empieza a hacer algunas preguntas y los discípulos empiezan a contar anécdotas de cosas que no tienen nada que ver con lo que uno pretende que ellos respondan, ¿cierto? O empiezan a decir cosas que hacen alusión a otros temas. Podemos incluso perder el hilo del tema. Estos son riesgos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que aprender a manejar, ¿cierto? Por eso son tan importantes los impulsores. Los impulsores son el apoyo del consejero. Los impulsores son los que ayudan a que no se den esos ambientes tensos, ¿cierto? Donde solamente el consejero está hablando. Porque a veces el consejero, por más de que quiera hacer que las personas participen, si está solo en esta parte, pues se le puede hacer muy difícil enseñar e impulsar a los demás. Es muy importante que cuando nosotros estemos en ese puesto de impulsores tengamos muy claro esto. No podemos dejar al consejero el centro de paz solo. O sea, no es posible que los impulsores se comporten igual de tímidos que los discípulos. No es posible que los impulsores estén también un poquito elevados por allá y contestando cosas que no tienen que ver con lo que se está preguntando. Los impulsores tienen que estar atentos porque ellos son los que van a generar el movimiento dentro del centro de paz. Son las personas que van a hacer un apoyo importantísimo para el consejero. Tanto el I1 como el I2 deben de estar en función de ayudar al consejero, ¿cierto? Entonces, si llegamos a caer en cualquiera de los estados descritos o en uno no mencionado, pero que igual obstaculice seriamente el flujo pedagógico, podemos decir que se ha creado una desaceleración del movimiento pedagógico, ¿cierto? Entonces el impulsor, como les decía, debe facilitar el flujo del movimiento pedagógico. Un impulsor impulsa para producir ese movimiento. Entonces, ¿cómo va a lograr ese movimiento? Uno, un impulsor generará movimiento por medio de incitar y estimular. Un texto bíblico que puede ilustrar el método de trabajo de impulsor es Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, la estimulación puede notarse aquí. Es una propuesta que se hace para desarrollarse en grupo, ¿cierto? Ahora bien, la incitación o estimulación debe hacerse por medio de la inspiración. Esto es muy importante, ¿cierto? Nosotros podemos inspirar a otros haciendo que ellos se estimulen a producir espontáneamente y sin ningún esfuerzo. Es decir, no es que el impulsor va a obligar a las personas, sino que también a través de su propio ejemplo, de cómo él se manifiesta, de cómo él se muestra ante los discípulos, ellos también se van a contagiar de ese ánimo. Y en esto incluye al consejero, obviamente, tanto consejero como impulsores, debemos estar en función de hacer que las personas se sientan cómodas, de inspirarlas a participar sin sentirse así como incómodas, como, oh no, esa es la persona que más sabe y yo no sé, yo no voy a participar o voy a cometer un error en mis respuestas y mejor me quedo calladito. No, nosotros debemos inspirarlos a ellos a que lo hagan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se logra estímulo por inspiración? Hay aspectos importantes para lograr esto. El primero es que nosotros inspiramos a los discípulos con lo que menos nos imaginamos, con el saludo, ¿cierto? Entonces, un saludo con energía y fraternidad antes de iniciar la reunión. Si las personas que van a una reunión ven a los impulsores por allá distantes y al consejero como si fuéramos, mejor dicho, la crema innata de la sociedad, ellos no se van a estimular, no se van a inspirar. Nosotros como consejeros e impulsores debemos saludarlos fraternalmente y debemos acercarnos a ellos. Podemos también, como segundo punto, generar amistad con el discípulo, ¿cierto?
Si nosotros no mostramos esa amistad a las demás personas, pues va a ser muy difícil ayudarlos, porque ellos no van a sentir esa confianza. Entonces los impulsores deben generar una especie de amistad con los discípulos. Ojo, yo no estoy hablando de compinchería, ¿cierto? Sino de generar ese ambiente de amistad, ese ambiente donde todos nos podemos sentir con calidez humana. Otro aspecto es invitar al discípulo con camaradería a participar. Se debe brindar respuestas, pero bajo ningún caso se puede mostrar la figura del yo sé, tú no sabes, ¿cierto? Entonces los impulsores no deben estar en pro de voy a contestar la respuesta siempre todo el tiempo mostrando que yo soy el que sé todas las respuestas, yo sé el que sabe aquí todo, no. La persona debe sentir que el impulsor es como esa persona que le está animando, que le está inspirando a participar, ¿cierto? Nosotros a veces podemos ayudar a dar las respuestas, podemos dar pistas, podemos acercarnos a las personas diciéndoles diga tal cosa o permitiéndole a los demás que lean la Biblia. Si encontraron un versículo, los impulsores debemos esperar a que las personas traten de leer la Biblia. Ya si se demoran mucho y decirle a alguien que vemos que de pronto se está demorando mucho, venga, yo le ayudo a buscar el texto bíblico, ¿cierto? O podemos dar alguna respuesta al principio para que ellos se animen a responder. Han notado que a veces cuando uno responde, las demás personas se animan a hacerlo. Pues bien, esa es una parte muy importante que debe hacer el impulsor para inspirar a los demás. Nosotros también siempre debemos hablar bien del discípulo. Nunca haga mención de sus propias habilidades para incentivarle, ¿cierto? Nosotros debemos estar en pro de ayudar a esas personas. Entonces debemos estar ayudándoles, oh, qué bien que respondiste, qué bueno, sabes muy bien sobre el tema. Por ahí va. Eso puede ser por ahí, ¿cierto? Y no, estás equivocado, no estás diciendo las cosas correctamente, en cambio yo sí sé que es la respuesta correcta, así no es, perdón, pero estás perdido, ¿no? En ese tipo de actitudes, no sé si me hago entender, ¿cierto? No haga alarde de conocimientos bíblicos, la inspiración no se logra mediante la arrogancia. Entonces no debemos estar en pro de que, oh no, eso no es lo que quiere decir el autor bíblico, aquí lo que quiere decir es esto y es aquello. No, nosotros debemos ser un poquito más modestos en esa área, ¿cierto? Entonces, les recuerdo, ¿cómo lograr la estimulación por inspiración? Saludando, con energía y fraternidad, generando amistad con el discípulo, respondiendo con jovialidad, espontaneidad y sonriendo. Invitar al discípulo con camaradería a participar, se me lengua la traba, y hablando siempre bien del discípulo. Y por último, no haciendo alarde de conocimientos bíblicos. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Espero su participación, espero que me ayuden a construir todo esto y vamos a hacer más adelante un taller muy especial donde ustedes van a participar muy activamente. Dios los bendiga.